Vamos a compartir secretos y formulaciones parte 2. Recuerden que hace más o menos 15 días habíamos hablado de las fórmulas de los 4 códigos. Habíamos hablado de cómo hacer las mezclas, ¿sí? Con esa fórmula que vamos a utilizar los correctores, que vamos a utilizar todo lo que son los refuerzos y vamos a utilizar los realces para poder que los colores nos queden perfectamente, ¿cierto? Ahorita lo que vamos a hacer es empezar con la segunda parte, que es la matemática. Vamos a empezar a hablar de los fondos de aclaración. Vamos a tener un pequeño recorderis. Estos fondos de aclaración son los que podemos ver cuando tenemos un espacio de decoloración en decoloración. Entonces hablamos que altura de tono 3, estamos hablando de un fondo de aclaración en 5.6 o un subtono en 6.64, que es el segundo, el 7.4, que es en la altura 7, 8.43, que es que es cobrizo naranja, y el 8.34, que hablamos de un amarillo naranja. Luego pasamos a un 9.3, ¿sí? Y luego a un 10.03. Estos puntitos, el punto 3, punto 3, punto 34, son los que se denominan los pigmentos residuales cuando es en decoloración, ¿sí? Pero cuando es en un cabello natural, le llamamos los tonos bajos, que son esos pigmentos de pigmento residual que está dentro de un cabello natural. Hoy vamos a hablar de un cabello natural, no tiene nada que ver con decoloración. Listo, entonces, cuando hablamos de un cabello en una altura 5, que esto es un fondo cromático en altura 5, ¿sí? Estamos hablando que ese 5 tiene 100% rojo, que es el punto 6. Cuando estoy hablando de un cabello natural que es altura 6, estamos hablando que tiene un 64, que es un rojo cobrizo. Cuando yo estoy hablando de que tiene un 7, que mi cabello es un 7, estoy hablando del punto 4, que tiene 100% cobre. Y pues en cabellos que son altura 8 o altura 9 es muy difícil verlos, pero pues siempre existen, ¿no? Quema tripas, quema lombriz. Bueno, por favor los micrófonos. Listo, acá vamos a continuar entonces. Estos fondos cromáticos son los que nosotros tenemos que eliminar cuando vamos a hacer un aporte de color. Cuando el cliente me pide a mí un color. Ejemplo, mi cliente yo tengo una altura 4, pongamos que tengo una altura 4, que es un violeta rojizo en su fondo cromático, ¿sí? Pero mi clienta dice, yo deseo un 7. Entonces, ¿yo qué debo de hacer? Normalmente, yo tengo que acudir a una matemática especial. En esta matemática especial estamos hablando de que tono natural, en la matemática del color dice tono natural 4, ¿ya? Tono deseo 7, o sea, mi clienta tiene un 4 natural, pero ella quiere un 7. Si yo le coloco ese 7 a mi clienta, sabiendo que tiene un fondo número 4, yo debo de sumar. 7 más 4 me da 11 y la mitad de 11 me da 5.5. Entonces la clienta no va a quedar altura 7, sino que va a quedar altura 5. Lo primero que la cliente le va a decir a usted, ese cabello me quedó muy oscuro, yo lo quería altura 7, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que si mi cabello es un 4 natural, sí, aquí dice pigmento residual del tono deseo es el 4, que es el punto 4. Entonces, el 4 es un cobre. El azul neutraliza el cobre. ¿Ya? Entonces, voy a hacer la sumatoria. Yo ya sé que mi clienta desea un 7 y que el 7 tiene cobre. Inmediatamente a mi mente se me viene que tengo que colocarle azul. Listo. Entonces, ese es el primer paso.
Segundo, yo voy a sumar tono deseo 7 más tono deseo 7. O sea, sumo 2 veces el tono deseo. Me da 14, ¿sí? Menos la altura natural, que es 4. Listo, entonces 4 es el tono natural, igual a 10. Entonces, el 10 es el tono que yo debo de aplicar. ¿Pero qué debe de tener ese 10? Debe tener algo de azul para que no me quede dorado y no este naranja no se note. Entonces aplico un 10-1 o un 10-11. Puedo hacer las dos opciones para borrar este naranja o este punto 4 que me da el 7. Entonces la clienta me va a quedar en altura 7. ¿Sí? 10 más 7, 14 menos 4, 10. Entonces ahí es donde la clienta me va a quedar en una altura 7. ¿Ya? Ella me va a quedar en altura 7, yo le aplico el 10-1, entonces ella queda con un 7 natural, neutro. Esto se realiza para hacerlo con clientes que tengan, que no deseen ese naranja y utilizarlo con 20 volúmenes. ¿Sí? Porque recuerden que hay clientes que los 30 volúmenes de pronto les afecta un poco. Entonces, estas fórmulas es para utilizarlas con 20 volúmenes. Porque tranquilamente, si yo quiero utilizarlo con 30 volúmenes, yo lo puedo hacer, pero igual se me va a ir mucho más a cobre. Entonces, tendría que colocarle más neutralización de azul. Listo, entonces se recomienda con 20 volúmenes. Vamos a hacer otro ejemplo. Si mi tono natural es un 5, pero la clienta desea un 8, recuerde que el pigmento residual del 8 es 0.43, ¿sí? O el tono bajo del 8. Siempre será 0.43. Acá está pigmento residual. El azul me neutraliza el cobre y el violeta me neutraliza el dorado. O sea, estos dos. El 4 me lo neutraliza el 1 y el 3 me lo va a neutralizar el 2, ¿cierto? Entonces empiezo con mi suma. Tono deseo 8 más tono deseo 8 igual a 16. A ese 16 le resto el 5 del tono natural y me da 11, ¿sí? Entonces, tono a aplicar, o le aplico 11 o le aplico 12-112 que contiene doble azul para contrarrestar el 4 y el 2 que es violeta para contrarrestar el 3. ¿Sí? Están esas dos opciones y obviamente con 20 volúmenes. ¿Por qué me gustaría más trabajar el 12? A pesar que es un tono más alto, tiene doble pigmento de azul. ¿Sí? Entonces la clienta me va a quedar en un tono 8 sin ningún reflejo naranja. Acuérdese que estamos hablando de cabellos naturales, no en cabellos decolorados, cabellos naturales. Listo, entonces esto es lo que yo tengo que hacer para poder neutralizar ese tono. Entonces, esos ejemplos siempre los vamos a trabajar cuando mi clienta me pida un color natural, porque ya saben que no lo podemos colocar totalmente directo porque no me va a dar el resultado. El ejemplo de la cliente con el 5 que quiere el 8, si ella tiene un 5 y yo directamente le aplico el 8 me da 13, o sea, la mitad de 13 son 6.5 y la clienta le va a quedar un rubio oscuro, ¿cierto? Entonces ella va a decir, me quedó muy oscuro. Entonces la idea de que me dé el estándar del color que el cliente desea para manejar cabellos naturales es utilizar un tono más alto, pero contrarrestando ese pigmento residual. En esta tabla, donde tenemos esos pigmentos naturales, decimos que el negro contiene 100% azul, moreno 70% azul, 30 violeta, el castaño oscuro contiene 100% violeta, castaño claro 70% violeta y 30% rojo. Sí, el castaño claro 100% rojo, rubio oscuro 70% rojo, 30 naranja, el rubio medio 100% naranja, rubio claro 70 amarillo, 30 naranja, el rubio clarísimo contiene 100% amarillo y el rubio claro son 70% amarillo y 30 neutro o blanco, ¿cierto? Estos son los pigmentos que llamamos fondos cromáticos o tonos bajos. Esto siempre estará debajo del cabello, siempre está debajo del cabello.
¿Y con qué los voy a contrarrestar? Con estas alturas. Aquí está muy fácil. Este diagrama nos dice que si yo tengo, ejemplo, este rubio oscuro, pongamos el ejemplo del rubio oscuro. Tiene rojo y contiene naranja. Aquí está, rojo y naranja. ¿Con qué lo voy a contrarrestar? ¿Cierto? El rojo se contrarresta con verde, un 7 que es un mate, y el 4 con el azul, que es el 1. Y siempre voy a buscar la misma altura, que es 6. Listo. Acá, un ejemplo, en el 8. El 8 tiene 70% amarillo y 30% naranja. Ok, amarillo-naranja. Tiene más cantidad de amarillo por ser un 70% y menos cantidad de naranja por ser un 30%. Entonces puedo contrarrestar. Ese es el pigmento residual punto 34. ¿Por qué? Amarillo es 3 y naranja es 4. Ese punto 34 lo contrarresto. ¿Quién me contrarresta el 3? El 2, que es el violeta. ¿Quién me contrarresta el 4? El 1, que es cenizo. Entonces yo tengo que buscar un tinte que tenga el 21 cuando mi cabello me da 34. ¿Ya? Si no lo tengo, yo básicamente con mis correctores lo puedo hacer. Puedo utilizar un 8 natural y mezclar un 70% de FC9, que es el violeta, y un 30% de FC8, que es el azul, cuando lo voy a hacer con mis propios correctores. Listo. Lo mismo que el amarillo. Este es el más fácil. Acuérdese que el amarillo, que es la altura 9, esta es la altura 9, que es amarillo, tiene 100% amarillo. Como pueden ver, es el pigmento residual punto 3. Al ser el pigmento residual punto 3, entonces lo contrarresto con el 2. Puedo utilizar un 9-2 o en su defecto un 9 natural y mezclarle FC9, que es el corrector violeta, para que este amarillo se pierda y me dé un neutral o me dé un blanco para poder hacer depósito de color. Listo. Aquí vamos a hacer ese ejemplo de neutralización. Si nosotros vamos a necesitar esas neutralizaciones, siempre vamos a utilizar la regla del 7, ¿ya? Entonces, esto es una neutralización de tonos bajos. Sí, entonces, regla del 11. Acá, si yo voy a aplicar un 7, entonces ahí mismo digo 7. ¿Cuánto le falta el 7? Para llegar al 11, o 11 menos 7 me da 4. Entonces son 4 centímetros que yo debo de aplicar si yo voy a utilizar cualquier corrector que yo vaya a necesitar en ese momento. ¿Sí? Entonces aquí está. Esa regla del 11, recuerde que la hablamos hace 8 días, hace 15 días, de cómo se trabaja la neutralización. De igual manera vamos a hacerlo en los tonos bajos. ¿Sí? Entonces, en los tonos bajos también vamos a hacer la neutralización con esa regla del 11 para poder trabajar que los colores nunca se me vayan a direccionar a naranja. Por eso es que Saler sacó los colores fríos. Los tonos fríos son los mejores colores que han podido sacar en el mercado para neutralización visos no deseados, en este caso cuando hay canas. Y cuando hay negro y hay cana. Entonces, si yo tengo negro y tengo cana, entonces el pigmento, el color natural, ejemplo, el 6.0, un ejemplo, me va a cubrir perfectamente la cana, pero como tiene tanto pigmento azul, el negro que queda en el cabello con los 20 volúmenes lo va a levantar y no lo va a poner naranja rojizo. Recuerde que el 6 contiene un 70% de rojo y un 30% naranja. Entonces, al colocar el 0, el 6.0 que tiene tanto azul, me va a contrarrestar ese viso naranja y nunca se nos va a visualizar ese cabello con ese fondo rojizo. Recuerden, siempre hay que neutralizar los tonos bajos. Muchas clientes me llaman y me dicen, ay, yo puse un 7 y eso quedó muy naranja. Claro, es que el 7 contiene 100% naranja. Aquí en Italia, en España, en el mundo, el 7 siempre será naranja. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros. Por eso los correctores son tan necesarios. Y yo les hablaba de que
en los correctores no es como una opción, es una obligación, porque nosotros los coloristas tenemos que aprender a manejar las coloraciones. Eso no es tan fácil de comprar un tinte y aplicarlo, ¿cierto? Eso no es tan fácil. Hay que aprender a hacer las mezclas para que todo me quede totalmente perfecto en el momento de hacer la aplicación de color y que no se vayan a levantar esos visos indeseados, que es lo que nosotros no queremos. Ahora, para pasar a la decoloración, en esos tonos ya no se van a llamar tonos bajos, sino que se van a llamar fondos de aclaración, ¿ya? Neutralización de tonos bajos es cuando hablo de cabello natural y neutralización de fondos de aclaración es cuando hablo de un cabello decolorado. En los cabellos decolorados pasa igual. Cuando yo estoy recolorando, siempre debo de neutralizar esa decoloración para poder que el tono que voy a depositar se vea tal cual está en la carta o tal cual está en el tubo. Recuerda que si yo no neutralizo o no hago una plataforma, hoy en día que se están utilizando tanto la técnica de base, recuerda que hoy en día pues hacemos una base de color y luego montamos el tono. No es como hace tantos años que nosotros compramos el tinte y de una vez lo poníamos. Entonces son valederas las dos opciones. O hago una base o esa misma base la mezclo con el color. Eso se llama hacer bases internas con el color con nuestros correctores. Entonces, en los fondos de aclaración o en las decoloraciones, estos pigmentos residuales los vamos a eliminar siempre con el corrector. Si yo tengo un pigmento residual en punto 3, o sea, un fondo de aclaración altura 9, o sea, pigmento residual punto 3 o etapa 6, acuérdense que todo eso es diferente, siempre vamos a utilizar el violeta, que el violeta es el que me contrarresta el punto 3. Entonces, punto 2 me contrarresta punto 3. En los correctores de nosotros, recuerde que es FC9. Y lo vamos a colocar tal cual dice la regla del 11. De la igual manera, vamos a sumar. Si yo voy a colocar un 9, ¿cuánto le falta al 9 para llegar al 11? 2. Entonces, vamos a aplicar a ese 9, le vamos a poner 2 centímetros de FC9. Esa mecha me va a quedar totalmente neutralizada. Les voy a poner un ejemplo. La mecha está en 9.3, que es el fondo de aclaración. Yo le coloco un 9.2. El 2 neutraliza el 3. Entonces me queda, la finalidad del color va a ser 9.0. ¿Sí me hago entender? Porque el 2 me va a borrar el 3. Entonces la finalidad del color va a ser 9.0. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tengo un 10.3, pero a mí me pidieron un 10 natural y tengo un 10.3 y yo digo, Dios mío, me pidieron un 10, tengo un 10.3, ¿qué hago? Inmediatamente le puedo colocar el FC9 a ese pigmento número 2, FC9, que es el violeta, se lo voy a agregar al 10.3, inmediatamente se va a borrar la plataforma, ¿sí? Y va a quedar un 10.0. Pero, ojo, acuérdese que el 10 en su fondo de aclaración tiene 70% de amarillo y 30 blanco. Sí, tiene un poquito, es más claro que el 9, pero sigue teniendo amarillito. Entonces, el FC9 lo tengo que reforzar 2 veces. ¿Para qué? Para neutralizar el fondo y para contrarrestar el punto 3 del 10. Entonces, yo tengo un 10. ¿Cuánto le falta al 10 para llegar al 11? 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocarle 2 centímetros. 1 centímetro para contrarrestar el 30% de amarillo que tiene el fondo de aclaración y el otro 1 es para contrarrestar el punto 3 del tinte que voy a aplicar. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí me queda un 10.0. Por eso es que tenemos que aprender a manejar muy bien nuestro corrector. Ahorita paso a esta tabla. No se me vayan a asustar si la ven. Ojo, solamente ahí que tenemos. Tenemos una regla de tonos que estos se llaman cómo hacer tonos o es la matemática del color. Yo sé que ustedes allá leen el título, yo no alcanzo a verlo acá. Ahí dice matemática del color. ¿Cuál es esa matemática del color? Eso es para yo aprender a hacer tonos. Ustedes recuerdan que normalmente le dicen, ok, ¿cómo hago un 5? Bueno, con el 6 y el 4.
¿cierto? Normalmente, ¿cómo hago un 8? Ah, con el 9 y el 7. Pero resulta que la matemática de la colorimetría es muy bonita. Entonces, como ustedes pueden mirar, preguntarle si se alcanzan a ver bien la figura para yo hacer la explicación. Vamos a hacer una, para mirar el chat, por favor. Como, regresa tú, por favor. Pero no sé, me toca salirme. Sí, pero igual podemos regresar ahorita a esta misma diapositiva. Bueno, voy a parar ahí. Ok, paremos acá un momento, porque sé que hay dudas y Ya. tú, esto, Listo. Ahorita ¿pusiste volví a esto de eso? Ok. Vamos a mirar aquí algunas preguntas que nos han hecho aquí como manifiesto. Ok, apaguemos los micrófonos. Dice, no entiendo cómo que 8 más 8. Ok. 8 más 8. Solamente es sumar 2 veces el tono deseado. Eso es una regla que aprendieron algunos químicos que supieron cómo se podían hacer la mezcla del color. Solamente sumar 2 veces el tono a aplicar. Si yo voy a aplicar un 8, lo sumo 2 veces. 8 más 8, 16. Menos 4, menos 5, ¿cierto? Me da 11. Ya es solamente, es para poder saber cuál es el tono final. Dice, pero en Saler, sí, el reflejo 7 es marrón, neutro y no verde. Exacto. Lo que pasa es que ahí en la diapositiva que tenía en ese momentico, el 7, en ese caso, estaba hecho como verde, ¿sí? Como mate. Pero Saler lo tiene 7, es en marrón. En realidad, ahí yo miré que no caí en cuenta de que esa diapositiva tenía el 7, pero yo sé que muchas personas conocen el 7 como mate, pero nosotros en Saler el 7 siempre viene siendo marrón, sí, es marrón. Todo el mundo ya en Saler sabemos que es marrón, solamente era como para que supieran que cómo se contrarrestaba, que sería en verde, ¿sí? Nosotros sería en FC1. ¿Sí? El FC1, que es el verde de nosotros, para poder contrarrestar ese tono. ¿Ya? Si le pongo un 7 con 30 volúmenes, un 7.1, un 7.11. Si le pone un 7 con 30 volúmenes, se va a ver mucho más claro y el pigmento se va a ver mucho más naranja. ¿Sí? Va a quedar mucho más naranja si lo coloco con 30 volúmenes. Entonces, en ese caso, les aconsejo que lo coloquen con el 711, ¿sí? Y de pronto reforzar un poquito con azul porque los 30 volúmenes siempre nos van a hacer muy buena altura, si nos van a aclarar. De todas maneras, si yo quiero, de pronto, si mi cabello es natural, todo natural y es largo, sí, recuerde que ahí sí lo debo de manejar con 30 para poder que se visualice el color, la raíz con 20. Sí, pero sí les aconsejo que lo hagan con el 11 para que no les quede tan naranja, ¿sí? Para que no quede tan naranja. Vamos acá. Aquí a todos los que faltan y sigamos. Ahora ya puede seguir compartiendo. Bueno, listo. Entonces, ¿no pueden hablar ninguno? No, okay. No. Todas las preguntas se van a canalizar a través del chat. Exacto. ¿Okay? Si tienen alguna otra pregunta, me la ponen por el chat y ya les voy a explicar, voy a mostrarle la diapositiva que sigue y luego de que la termine las explique, se las voy a hacer un momentico en el tablero para que ustedes la puedan entender mucho mejor. Entonces, vamos a continuar con esta. Listo. Aquí está. Entonces, en esta diapositiva vamos a mirar esta línea negra que dice 5. Vamos a jugar primero con el 5. Listo. Entonces, esta línea vertical y la línea horizontal. En la línea vertical están todas las alturas de tono, los niveles. Está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Están todos los niveles, ¿sí? Y esta línea horizontal indica que yo voy a trabajar con la altura 5. Entonces, cuando yo no tengo un color 5, cuando yo no tengo este 5, ¿cómo lo hago?
Entonces ahí están las flechas. Lo hago con 6 y 4, con 3 y 8, con 9 y 2, ¿sí? Con 1 y 10. Mire tantas maneras que hay para hacer un 5. Les repito, si yo no tengo un 5, lo puedo hacer con 4 y 6, 7, 3, 2, 8, 9, 9 y 1. ¿Listo? Ahí está. En la línea azul. Esta línea horizontal azul es para hacer un número 4. Aquí está, altura 4, que el resultado me dé 4. ¿Cómo hago el 4? Este 4, entonces lo hago con 3 y con 5. ¿Ya? 3 y 5. Mezclo 3 y mezclo 5. Puedo mezclar 6 y puedo mezclar 2. ¿Sí? Así vamos a hacer el 4. ¿Por qué no tantas veces utilizamos el 2 y el 1? Porque estos tienen mucha más recarga de pigmento y no nos va a dejar aceptar, se nos va a oscurecer demasiado el pigmento, entonces ya no me va a quedar tanto tan 4. ¿Listo? Es permitido más o menos trabajar hasta el 4 o hasta el 3, porque si no ya me quedaría un poquito más oscuro. Listo. Aquí vamos a hacer el 6. Este nivel 6 para que el resultado sea 6. Entonces, ¿cómo hago el 6? El 6, hágalo igual. El 6 lo hacemos con 7 y 5, lo hacemos con 8 y 4, y lo hacemos con 9 y 3, ¿sí? Y lo hacemos con 10 y con 2. ¿Sí? Mira, es la línea morada, ¿ok? Aquí están los números. El 9, por ejemplo, el 9, ¿con qué hago un 9? Este 9 solamente lo puedo hacer con 10 y con 8. ¿Sí? Si tengo un 11, de pronto con 7 y con 11. Y si tengo un 12, de pronto con 12 y 6. Que ya son mucho más altos. Lo puedo hacer. Pero aquí como los tonos normales solo llegan hasta el 10, pues se hizo hasta ahí. Pero ustedes pueden, si tienen 11 y 12, lo pueden levantar. ¿Qué quiere decir esta numerología? Que ustedes vean que sí se puede. Mira, 5 más 7 es igual a 12, dividido 2, 6. Este es para hacer un 6. Lo hago con 8 y 4, igual a 12, dividido 2, 6. 9 más 3, igual a 12, dividido 2, 6. 10 más 2, igual a 12, dividido 2, 6. ¿Por qué dividido 2? Porque son dos tonos los que estoy utilizando para hacer el color que necesito. 8 más 6 es igual a 14 dividido 2, 7. 9 más 5 igual a 14 dividido 2 es 7. 10 más 4 igual a 14 dividido 2, 7. 9 más 7 igual a 16 dividido 2, 8. 10 más 6 igual a 16 dividido 2, 8. 10 más 8 igual a 18 dividido 2, 9. Listo. Eso es lo que tenemos para poder nosotros hacer esos tonos. Entonces, esta diapositiva, vamos a mirar cómo la hacemos. Aquí voy a salirme. Y aquí ya las veo muy bien, ahorita no las veía y les voy a explicar un poquito en el tablero para las personitas que les quedó muy difícil. Mira, ¿están viendo el tablero? Muevan la cabecita las que me ven. Sí. Ok, muy bien. Gracias, Mayela. Entonces, aquí voy a hacer la línea. Entonces, esta es la primera línea que me da las alturas de tono. Ahí. Entonces, esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estos son los niveles o alturas de tono. ¿Sí? Niveles o alturas de tono. Vamos a ver. Yo quiero hacer un 6 porque no lo tengo. Entonces vamos a hacer una línea vertical del 6 para no equivocarme. Entonces, mire tan fácil. ¿Con qué puedo hacer ese 6? Mire, voy a utilizar otro colorcito
para que me quede más fácil. Vamos a ver, azul. Exacto. Este 6 lo hago con ¿qué? Mire, con 5 y con 7. Lo puedo hacer con 4 y con 8. Lo puedo hacer con 3 y con 9. Y lo puedo hacer con 2 y con 10. Así puedo hacer el 6. Tantos colores que hay para yo hacer el 6. ¿Ok? Ahora, no tengo otro color. Vamos a hacer el 4. ¿Sí? Este 4, vamos a hacer el 4 que yo no lo tengo. ¿Con qué hago el 4? Lo hago con este 3 y con el 5. Hasta ahí puedo hacer el 4 porque nosotros en Saler no tenemos 2, el 2 casi no se ve y fuera de eso es muy profundo. Entonces ya solamente podemos hacer mezclas basadas solamente hasta el 3. Si yo hago el 6, por ejemplo, con el 10 el 1, con el 10 el 2, si quiere lo puedo hacer. Nosotros no tenemos 2, podemos finalizar en 9 y 3. O sea, esto es una clase de colorimetría donde vamos a implementar Saler, pero va a ser colorimetría universal, ¿sí? Lo mismo cuando hablé ahorita con el mate, con el 7. El mate es, en muchas casas es 7, pero nosotros lo tenemos el marrón. Pero aquí estamos dando como una especie de teoría universal donde vamos a estar implementando Saler cosméticos. Dice, ¿la base de los colores de Saler es azul? No. Ojo, Saler tiene su propia base, ¿sí? Saler tiene su propia base. Cada color, o sea, los rojos son de base roja, los marrones tienen base dorada, los cenizos y naturales son de base ceniza. Vamos a traer la carta de color para la de Saler. Entonces, ya enseguida les voy a mostrar cómo diferenciamos las bases de Saler, porque la carta de color ya la tiene. Y les voy a enseñar cómo saben qué base tiene cada color de Saler. Saler no tiene verde por ninguna parte contiene verde. El único verde que tenemos es el FC1 y viene separado. Así que nunca un color de Saler les va a dar a ustedes verde. Bueno, esta es la carta de color. Yo quiero que ustedes cojan su carta de color y miremos en la parte de abajo. Aquí, por ejemplo. Aquí en esta carta. No me vayan a mirar estos pelitos. No, los pelitos no. Me van a mirar esta línea de pintura que está abajo. Esta línea es roja. ¿Sí la alcanzan a ver? Hágame con la cabecita si la alcanzan a ver. Sí, exacto. Esta línea es roja. Quiere decir que es toda esta tabla de color. La base es roja. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, aquí. Miren acá. Esta línea es gris. Está pintadita de gris. No miren los pelitos, no. Es esta. Sí, esa. Sí se ve que es gris. Perfecto. Esta línea de aquí hasta aquí es gris. Quiere decir que todos estos colores son de base gris. ¿Cuáles son de base gris? Los naturales fríos, los naturales con reflejo, que es el 188, los 6 doble ceros, los 5 unos y los 7 onces, incluyendo el 712, 812, 912, 713 y 813. Esta base, todo tiene base cenizo. Esta parte amarilla, si la alcanzan a ver, de aquí hasta aquí es amarillo. Quiere decir que todos estos colores son de base dorada. Entonces el 8.3 y los 9.31 son de base dorada. Listo. Eso es la diferenciación de otras casas cosméticas. Somos la única casa cosmética que cada color tiene su base. ¿Sí? Por ejemplo, acá en este lado, como pueden ver, estos son los marrones cobrizos y los cobres. Son de base roja. Aquí tenemos los marrones. Sí, estos marrones dorados tienen amarillito, entonces es base dorada. Ustedes en su carta pueden ir mirando qué color tiene cada base. Entonces ahí les respondo la pregunta a la chica que nos preguntó. Ahora vamos a seguir acá. Yo voy a hacer un 7. ¿Cómo hago el 7? Entonces este 7 lo hago con el 6 y con el 8, con el 5 y con el 10, con el 4
Con el 5 y el 9, con el 4 y con el 10. ¿Listo? Esta línea nos sirve mucho para poder unificar los puntos y saber cómo hago la mezcla. ¿Ok? Hay dos Entonces, preguntas importantes. Sí. Para hacer los tonos, ¿siempre es en igual proporción? En igual proporción, sí, perfecto. Siempre es igual proporción. Hay una tabla especial que se llama los tonos no existentes y se hace en diferentes proporciones y así lo puedo hacer con cualquier color. De hecho, podemos hacer una carta de colores de más de 450 colores con esa fórmula solamente utilizando 8 tonos y 3 correctores. Hacemos 400 colores, pero eso ya es una ingeniería que ya es como mucho más avanzada para poder hacer las divisiones y multiplicaciones. Por ahora, más para que no se me enreden, se las voy a enseñar así en esta tablita que es en proporciones iguales para que les quede más fácil. Más adelante les puedo enseñar la otra tabla. La segunda, la base de los colores de sal es azul. Esa fue la que acabé de contestar. Okay. Que dice cada color tiene su base, que es la que la van a mirar aquí. La base está abajito de la carta de color. Cuando hacemos estos colores, reflejará pigmentos no deseados. Igual, va a ser lo mismo porque usted lo que está realizando es un color no existente, pero va a ser lo mismo, va a tener los fondos, los tonos bajos. Igual va a tener los tonos bajos. Voy a explicarles por qué. Por ejemplo, si yo necesito hacer un 7, ¿sí? Que es un 100% naranja, ¿cierto? El 7 es 100% naranja. Y yo lo voy a hacer con un 8 y con un 6. Entonces, recuerda que el 6 contiene naranja, tiene rojo y tiene naranja. Y el 8 tiene amarillo y tiene naranja. Entonces, va a predominar el naranja. Entonces, el 7 tiene 100% naranja. ¿Sí ven? Otro ejemplo. Yo voy a hacer este 7 con el 9 y el 5. ¿Cuál es el pigmento residual del 9? Amarillo. ¿Y cuál es el pigmento residual del 5? Rojo. Amarillo y rojo, ¿qué me da? Naranja. Es que lo que les estoy enseñando a preparar es tonos naturales verdaderos, con el mismo fondo de aclaración y con el mismo tono bajo. No estamos inventando cualquier cosa. ¿Usted quiere un 7 natural? Aquí va a ser un 7 natural. Sí, mira, ahí los estoy explicando bien cómo lo puedo hacer. Sí, ejemplo, yo voy a hacer el 5. Sí, yo voy a hacer este 5. Este 5 lo hago con el 4 y lo hago con el 6. Mira, el 6 tiene rojo naranja, pero el 4 tiene rojo, tiene violeta rojizo. Entonces, tiene rojo, el 6 tiene rojo amarillo, los dos pigmentación rojos me neutralizan ese amarillo y me da 100% rojo, que es el 5. ¿Sí? El 5 tiene 100% rojo. Entonces, así vamos a hacer toda la coloración y los pigmentos me van a quedar totalmente perfectos. Obviamente, si usted va a hacer, por ejemplo, si usted va a hacer un 7 con el 8 y el 6, va a quedar un 7 igual, con 100% naranja. Si yo no quiero tener ese naranja, yo tengo que hacer la regla que les expliqué al principio, neutralizarlo y colocarle el azul. ¿Sí? Entonces, hago esas dos mezclas y luego le mezclo el azul y lo que hago ya es contrarrestar el fondo que me va a neutralizar ese naranja que yo no quiero ver. Otra pregunta. No tenemos más preguntas. Yadira son ya. Eso, perfecto. Bueno, vamos a intentar en este momento, si alguien quiere activar su micrófono para hacer su pregunta, de pronto porque se le es difícil hacer el escrito, pues lo puede hacer en este momento. Si quieren, vamos a habilitar el micrófono. Pueden habilitarlo, simplemente unmute. Si quieren quitar. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Así personalmente. Vamos a mirar a ver acá. Así sea de la clase pasada. Me gustaría mucho los highlights, que queden bien blanquitos. Eso que habíamos comentado que mi hijo había interrumpido y sí, que quedamos en el segundo tema. Exacto, para que los highlights, una mezcla, eso vamos a hacer, lo de la mezcla de los 4 códigos, es un repaso que podemos hacer de la clase pasada,
que recuerde que los 4 códigos, ¿cuáles son? Entonces, vamos a trabajar algo muy importante. Yo solamente les voy a dar las bases, como quien dice, les voy a enseñar a pescar y no les voy a dar el pescado. Voy a enseñarles a hacer la fórmula como tal. ¿Cuál va a ser? Primero es el tono, segundo es el real. Neutralización. La neutralización. Y refuerzo. Muy bien. Y cuarto, el refuerzo. ¿Sí me alcanzan a ver bien la pantalla? Okay. Cuarto, el refuerzo. Listo. Vamos a hacer entonces la mezcla. Mi clienta desea un 9.1. Eso fue lo que la clienta me pidió. Primero, vamos a utilizar ¿qué? El tono. 3/4. Entonces, ella me pidió el tono. El tono es 9.1. Voy a utilizar 3/4 o 1,5 onzas. ¿Listo? 3/4 o 1,5 onzas de 9.1. A ese 9.1 le voy a mezclar el realce, que es el paso número 2. ¿Qué es el realce? El realce es el tono súper aclarante que me ayuda a levantar ese pequeño pigmento que me quedó interno en la decoloración para que ese 9.1 se deposite mejor. Entonces, el segundo, que es el realce, va a ser 1 o 2 tonos más alto o 3, pero que sea más alto de ese 9. Entonces, si yo voy a colocar este 9.1, entonces puedo colocar de realce, ejemplo, pongámosle el 10. 1. Sí, el 10. 10/1, 10. Pongámosle 10.1 para que ayude a reforzar ese 1. Un ejemplo. Pongo el 10. tono más. O en este caso le puedo poner el 10-12. Vamos a ver si nosotros manejamos el 10-12. En este caso le podemos colocar el 10-12. ¿Por qué? Para que el violeta de una vez, el perlado, me ayude a neutralizar un poco el amarillo. Ahora, ¿cuál sigue? La neutralización. Sí, que es el paso número 3, que es la neutralización. ¿Con qué? Yo tengo que neutralizar el pigmento residual del fondo de aclaración que me dio. En este caso, obviamente me tuvo que haber dado la decoloración en altura 9 para yo poder depositar el 9. Entonces, en este caso, yo siempre tengo que neutralizar, es la decoloración, no el tono a aplicar, sino la decoloración. Entonces, la decoloración me dio 9, entonces yo la neutralizo con violeta. Vamos a jugar con la regla del 11. ¿Cuánto le falta al 9 para llegar al 11? Le faltan 2. Entonces son 2 centímetros de FC9, que es el violeta para neutralizar el amarillo de la decoloración. Y ahora seguimos con el cuarto, que es el refuerzo. El refuerzo siempre será el reflejo del tono deseo. O sea, en este caso la clienta me pidió un cenizo, entonces yo refuerzo con cenizo, ¿cierto? O con ash o plata. Entonces el refuerzo va a ser 2 centímetros de FC12, que es el ash de nosotros, el plata, ¿cierto? El FC12. Entonces aquí ya tengo toda la mezcla de color para que la clienta le quede un 9.1 perfecto como debe ser, un ceniza perfecto, un ceniza como debe de ser, sin tirar a verde porque se va a fijar con el amarillo de la mecha y sin tirar a rosado ni sin tirar a violeta, va a tirar a cenizo, ¿sí? Y va a quedar gris la mecha. Recuerden, los volúmenes que usted escoja dependiendo lo que usted quiera realizar, ¿ya? Si usted va a levantar la base, pues con 20 volúmenes. Si solamente va a ser depósito de pigmento, puede trabajar con 5 volúmenes, ¿sí? ¿Cómo manejamos los 5 volúmenes? Con los 10 peróxido de 10 volúmenes de sal Herbizón y le mezclo la mitad de agua, la mitad de 10 volúmenes y me queda de 5 volúmenes. Si solamente voy a hacer depósito. Y obviamente lo vamos a dejar unos 30 minutos
unos 20 minuticos, el tiempo que sea necesario para que se fije muy bien en el cabello. Hay quienes les gusta trabajar con cabello seco o con cabello húmedo o cabello mojado. Ya es dependiendo los gustos que ustedes tengan. Obviamente cuando el cabello está mojado va a haber disolución de pigmento y obviamente se va a caer más fácil el color. Y si está muy seco, el cabello se va a quedar deshidratado y le vamos a montar más, se vuelve poroso. exacto, un poquito más de tinte, entonces se va a poner porosito. Entonces la idea es que quede medio, húmedo, medio. Pero húmedo seco, pero que todavía tenga agüita para que el cabello se vaya hidratando. Entonces esta fórmula es la que ustedes deben de trabajar para poder hacer los colores. Entonces que yo quiero hacer un platino, gris, gris, gris. Entonces cambiemos la fórmula, puedo mezclar, ejemplo, el 10-1, sí, y yo quiero hacer un realce, entonces a ese día le pongo el 12-112, listo, y ese 10-1 le puedo seguir colocando ya 1 centímetro del FC1, del FC9, perdón, para borrar un poquito lo doradito que queda del 10, y si quiero un cenizo muy intenso, lo puedo reforzar con el 1 centímetro del FC12. ¿Ya? Va a ser así. En caso tal de que yo quiera, por ejemplo, un dorado. En caso tal que yo quiera dorado. Sí, entonces vamos a hacer el dorado, que la clienta quiera un dorado en un 3. Entonces yo lo que tengo que hacer, tono de deseo 10.3. Ese es el que quiere la clienta. ¿Yo con qué voy a hacer el realce? ¿Sí? Lo puedo hacer con el 12-112, ¿cierto? La neutralización, esa neutralización yo la puedo hacer igual, con un centímetro de FC9, pero yo no le voy a colocar refuerzo. ¿Por qué? Porque yo ya le voy a poner el punto 3. Este FC9 me va a contrarrestar muy poco. El punto 3 y el 12-112 me va a ayudar, ¿sí? A que quede un poquito como de leve ceniza, pero el 3 se va a reflejar y se va a ver, pero no se va a ver muy dorado. Si yo le coloco el refuerzo en FC3, voy a convertir este 10-3 en un 10-33. Entonces me va a quedar ya muy caramelo, ya muy demasiado amarillo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. En caso tal que la mecha me hubiera quedado muy amarilla, solamente le coloco el 10 solo. Si yo le coloco el 10 solito, entonces la mecha que ya tiene 3, la voy a dejar así para que no se me vaya a tornar tan dorada. ¿Listo? Claudia, acá preguntan, estos centímetros son por tubo, ¿verdad? Sí. Los centímetros lineales son por tubo, normalmente son por tubos de 60, tubos de 65, el de nosotros es de 65 gramos o 2 onzas y punto 3 que entre los que trabajan por onzas, son centímetros, la regla del 11 por tubo. Ok, Yadira hace un comentario y hay alguien que le dice no, y yo quiero que tú le resuelvas ese tema. Dice, cuando hacemos estos colores se reflejará pigmentos no deseados, entonces hay que neutralizar. Y alguien dice no. Sí, hay que neutralizar, claro. Entonces, diles por qué sería... Exacto. Cuando me preguntaron que si estos, en la tabla anterior de realizar los colores que yo no tengo, que me preguntaron que yo les dije que ellos sí daban los pigmentos no deseados, obviamente porque estamos haciendo alturas de tonos naturales, siempre por obligación, al hacer la mezcla de los dos, va a quedar el reflejo interno. Entonces, si yo quiero hacer un 6 y lo quiero aplicar y yo no quiero que ese 6 se vea naranja rojizo, lo tengo que neutralizar, obviamente. Tengo que neutralizarlo. Entonces, siempre hay que neutralizarlo. Si yo no quiero ese reflejo, pero si yo quiero aplicar, si la cliente me dice, quiero ese 6, y le pongo el 6, como normalmente la gente hace como aplicando tinte así, comprándolo y aplicando, pues no lo neutraliza, pero normalmente sí se debe de neutralizar para poder que no se mire ese color tan dorado. Claro que hay clientas que les gusta mucho ese reflejo doradito.
Ujú. Listo. Bueno, chicas, entonces, ahí disculpan por la entrada, por ese link que fue todo un lío, pero de todas maneras aquí queda grabado. Usted ya les habló en YouTube, va a estar en YouTube de Texas Saler para que nos sigan las personas que quieran seguir viendo el video. Muchísimas gracias. Aquí me voy despidiendo. Si tienen alguna otra pregunta, con mucho gusto, o nos pueden preguntar por el chat de texas.saler. ¿Cómo puedo hacer el color champán? No. El color champán blonde. Mire, yo conozco varios tipos de champaña. Tenemos un champaña que es irisado y un champaña que es dorado. Los champañas normalmente son 32, ¿sí? En este caso nosotros lo podemos manejar con el 10-3 y el 10-12. Así podemos hacer los champañas. Son 10-3, 10-12 mezclados. ¿Por qué 10-3 y 10-12? Porque el 2 me neutraliza el 3 y me va a quedar como tipo neutralización. Y el 1 me va a dar ese pequeño reflejo de suciedad para que no vire tanto y no quede tan claro. ¿Cierto? Entonces ahí, y tenemos también, ahí queda muy lindo un champaña blonde en rosadito o en irisado que es con el FC2 de Saler. Entonces podemos manejar el 10-3, sí, puede ser el 10 natural, perdón, el 10 natural se puede mezclar con el FC2, ¿sí? Para que nos dé un champaña un poquito más claro, pero siempre que la decoloración tenga un poquito de residuo doradito para que nos vaya a dar como un pequeño champaña salmón. Pero si quieren un champaña blonde, lo podemos manejar siempre, siempre con contrarrestar tonos, 10-12 con 10-3, 10-1, siempre teniendo el 3. Siempre tenemos, puede ser el 10 natural con el 10.3 y obviamente haciendo la fórmula de neutralización, ¿sí? Para que el color nos dé bien, o sea, perfecto, borrando siempre el fondo de aclaración. Espérate, Mayela, que no te escuchamos, ya te voy a... Mayela, no la escuchamos. Espera, quítale el... Ok, una pregunta. Para hacer ese tono que tú tienes, yo sé que tú tienes 100%, creo, o 75% cana. 100. Bueno, digamos que no tenga el 100% cana, es un cabello de una base 4, un ejemplo, oscuro, base 4. Para llegar a ese tono, bueno, obviamente ahí viene la decoloración, pero una fórmula para que me dé ese tono que tú tienes aplicado. Ok, el 12-112. Vamos a utilizar 12-112, medio centímetro de FC9. Eso sería un tubo, por un tubo. Sí, por un tubo sería medio centímetro de FC9. Sí, debe ser un poco más poquito, porque el FC9, porque recuerde que siempre va a haber decoloración, porque tú dices que ella no está 100% como yo. Entonces tienes que decolorar, botar un poquito un poquito contrarrestar el FC9 y siempre vamos a utilizarlo 1+3. El 12-112 es un color que es demasiado violeta. Si yo lo utilizo 1+2 me va a quedar, y la decoloración quedó perfecta, me va a quedar lila. Entonces lo pongo 1+3 para que me dé blanco hielo. También el peróxido tiene mucho que ver en la definición del color. Cuando a mí se me va la mano, supongamos en el color, las personas que tienden a trabajar al ojo, que no sé, me parecen demasiado, pues muy, ¿cómo le dijera? Me parecen unas personas que son coloristas. No, súper tesas, porque les da los colores, les da bien y lo hacen así al ojo. Yo la verdad no he sido capaz. Entonces digo, wow, me parece súper, incluyéndote a ti que trabajas y haces así los colores y te va súper bien. Yo pues como te digo, yo no he podido, entonces siempre la disolución de peróxido hace que el color no me vaya a quedar tan profundo. Por ejemplo, muchas veces que se me fue la mano en el ash, me va a quedar súper azul, entonces le pongo más, pero que quede más líquido para que se disuelva más ese ash. Entonces, sería el 12. 12-112 FC9 con 1+3. Ajá. Con 1+3. Ah, ok. Vamos a aprovechar
Mayela, te voy a mutear otra pregunta. Esta última pregunta, colocando, por favor, el micrófono. Mayela, silencio el micrófono para escuchar otra cosa. Gracias. Le voy a contestar a María Valverde, que dice, tengo una pregunta. ¿Esa fórmula se aplica todo junto con el peróxido? Sí. Primero, recuerde que siempre cuando nosotros hacemos fórmulas, debemos de mezclar todos los tintes primero. Primero se mezclan todos los tintes para hacer una crema bien homogénea, mezclarlos muy bien y luego que estén bien mezclados, aplicamos el oxidante. Por último va a ser el oxidante, porque como si yo primero hago las mezclas y luego le hago el oxidante y luego mezclo, va a ser muy difícil que se diluyan todos los pigmentos y se mezclen entre sí. Entonces, primero se mezclan. Mayela, una pregunta. El micrófono, abra el micrófono. Me quedó un detalle. El Sí. FC9 con la fórmula que me dio del 12 más el 112 por un tubo, ¿cuánto le tengo que aplicar? Una rayita. Un centímetro. Ok. Dice, tipo de oxidante, 20 o 10. El tipo de oxidante a tu elección, lo que explicaba ahorita, no se sabe. 20 volúmenes si quieres levantar base, 10 volúmenes si quieres dar un pequeño viso de caramelito y para depósito de 5 volúmenes. Sí, 5 volúmenes, cogemos el de 10, lo mezclamos con agüita de la llave para que me dé 5 volúmenes. No se puede usar de 30. Dependiendo. Si vas a hacer elevación de color y depósito, sí lo puedes hacer. Ejemplo, yo tengo clientas que tienen el cabello negro natural para hacer un tinte activado, ¿sí? Es negro natural, pero quieren mechas blancas con base dorada. Yo lo que hago es colocar esa misma mezcla, hago la decoloración, el 12-112 con el FC9, 30 volúmenes, 1 más 2, y lo coloco dejando obviamente medio centímetro indirecto en todo el cabello y me queda rubia, 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 rubia toda, por último raíz, y va a quedar toda, toda, toda rubia. Las mechas van a quedar blancas y la base va a quedar dorada. ¿Ya? Claro. Entonces eso lo hago con 30. Entonces eso se hace es dependiendo la necesidad. Si es para depósito, con 5 volúmenes. Si es para que la base natural dé un leve viso marroncito muy oscuro, con 10. Y si quiero levantar la base, pues con 20. Ya es a elección de ustedes. Claro. ¿Sí? Bueno, ha sido... Sí, para matizar mechas, Miriam La Verde, cuando dices 1 centímetro lineal es por un tubo entero. Sí, señora, es por el tubo entero. Ok, bueno, vamos a tener que cortar porque, como les digo, esta clase va a quedar grabada en YouTube. La vamos a montar, yo creo que a partir de mañana estaremos haciendo todo el proceso para que quede en el canal. ¿Cómo nos encuentran? Simple. Saler Texas, Saler en YouTube. Se deben de suscribir. Y lo que fue la clase pasada de hace 2 semanas, y esta clase, esos son los 2 contenidos que vamos por ahora a tener, pero vamos a estar tratando de, muchísimas gracias Miriam, de hacer que el canal tenga muchísimo más contenido por parte de los técnicos o todo el equipo técnico de Texas. A todas las que todavía no tengan una cuenta en Instagram, las invito para que abran una cuenta, es simple, o en Facebook, para que nos sigan, Texas. Ahorita hay muchas promociones, está el Bioquera Fresh que llegó re bueno y excelente, y muchísimas otras cosas. Así que si quieren saber más de nuestros productos, tener más capacitación acerca del uso que se debe de los productos y para qué en el momento del proceso y el por qué lo deben tener en su salón, pues hombre muchachos, los invito a todos para que nos sigan en Instagram. Muchísimas gracias.